Muy buenos días desde Hispanidad. Me ocurrió en una charla con una profesora, catedrática de instituto, muchos lustros en institutos públicos, claro. Le decía, bueno, ¿y cómo son los niños de ahora? Y dije, los niños de ahora son unos groseros. No les pidas que hagan nada, porque nadie les ha enseñado la cultura del esfuerzo. Sobre todo, nadie les ha enseñado a decir, no, esto no se hace, hazlo así. Inmediatamente cuando les dice, oye, esfuérzate, estudia de esta manera, compórtate así, siéntate correctamente, te dicen, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que pensar en los demás? Que en el fondo es la pregunta que late al fondo. Y claro, uno que es periodista le preguntó a la tal profesora que no tenía nada de cristiana, ni de católica, no se vayan a ustedes a creer, es más, era votante socialista, etcétera, etcétera. Le preguntó, bueno, ¿y esto por qué ocurre? Porque estas generaciones absolutamente rebeldes sin causa, ¿no? Y absolutamente anodinas y absolutamente incultas y malformadas y tal. Y dice, hombre, está clarísimo, dice, porque los padres no les dedican el tiempo que tenían que dedicarles, dado que ahora, como la mujer trabaja fuera de casa, me comentaba, dice, pues es imposible, antes estaba muy claro, la mujer trabajaba, entonces formaba a los hijos hasta los 10 años, que es cuando dicen los jesuitas expertos en educación que todo lo que no formes antes de los 10 años, olvídate, porque ya va a ser muy difícil que ese árbol crezca derecho, ¿no? Entonces, claro, la pregunta, obviamente, uno que es periodista y además malicioso, dice, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Que la mujer se quede en casa? Ante lo cual mi interlocutora decía, no, hombre, no, por favor, el acceso a la mujer al trabajo, pero lo que dices, eso no puede ser. Pero claro, lo cierto es, yo no entro en cómo hay que solucionarlo, pero lo cierto es que tengo muy claro de dónde viene el mal, efectivamente, él y ella, hombre y mujer, dice, trabajando fuera de casa. El sistema económico, además, el sistema económico capitalista, al empresario le viene muy bien. Dice, mira, dice, en el fondo todo lo que ha pasado en la economía en los últimos 40 años es 2 sueldos por el precio de uno, se puede resumir así. Dice, y efectivamente, si ustedes cogen el índice, lo que costaba la vida, cómo se vivía, lo que se consideraba imprescindible y no, y cómo se vive ahora y lo que cuesta ahora la vida, pues resulta, aun con inflación baja, resulta que se necesitan los 2 sueldos para entrar en casa y resulta que ni padre ni madre, sobre todo la madre, porque hay cosas que solo las madres y las mujeres pueden hacer, sobre todo la formación de los niños en los primeros años, solo las mujeres, el padre ayuda, por supuesto, y claro que tiene obligación de ayudar, pero siempre será un complemento. Dice, resulta que están fuera de casa, unas jornadas laborales agotadoras y cuando llegan, primero, no pueden tener hijos. Dice, segundo, no tienen medios para criar a los hijos. Y tercero y más importante, no tienen tiempo. Esa es la clave para los hijos. Hemos creado un sistema económico antinatalista y sobre todo hemos creado unos hijos, pocos hijos, que encima son unos groseros. Porque nadie les ayuda a ser de otra forma, nadie les ayuda a pensar en los demás. No tenían a la madre delante. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues con una ecuación muy sencilla. Dice, madre que se queda en casa es idiota. Dice, por eso no triunfa en el trabajo. Dice, o como decía Chesterton, es aquello tan famoso de, dice, 200.000 mujeres gritan, no queremos que nadie nos dicte. Y a renglón seguido se hacen dactilógrafas. Es decir, pasan de reina de su casa a esclava de su jefe, que además suele ser un varón, dicho sea de paso, ya por molestar un poquito más. Dice, nosotros nos hemos metido en esto. Dice, podemos seguir con el dogma de la mujer que se queda en casa es idiota. Dice, o podemos volver, por lo menos, a que durante la primera etapa de los hijos, durante la educación de los hijos, la mujer efectivamente se dedique al hogar. Lo cual no significa que deba formarse menos, faltaría más. Es igual al hombre y muchas veces mucho más inteligente que él. Dice, significa simplemente que una vez criados a los hijos pueda volver al mercado laboral. Sí, ya sé, no soy tonto, que en España eso es difícil. En otros países, como Estados Unidos, empieza a serlo menos. Pero lo que sí es cierto es que nos ha salido una generación de groseros, de malformados y de incapaces, porque encima son muy incapaces, muy débiles ante la vida, por la sencilla razón de que el sistema económico exigía 2 sueldos. Eso sí, por el precio de uno.